Bueno, muy buenos Listo, días doctor. para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a dictar el doctor Jaime Hernández, nuestro residente de primer año del programa de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Nos va a hablar sobre el enfoque clínico y la parte de los abordajes quirúrgicos de la ptosis palpebral. Jaime, bienvenido. Listo, doctor. Muchas gracias por la presentación. Entonces, como lo acabó de mencionar el doctor, el tema del día a tratar el día de hoy es ese enfoque clínico y quirúrgico de ptosis palpebral. Entonces, vamos a empezar con las definiciones. Entonces, para hablar de ptosis palpebral, la palabra ptosis significa caída o posición inferior de alguna estructura anatómica. Entonces, cuando hablamos de esta patología, podemos mencionarla como blefaroctosis o ptosis palpebral. Entonces, hay que recordar una parte de la anatomía y es que existen los retractores del párpado superior. Entre ellos está el músculo elevador del párpado superior, que aproximadamente se encarga del 90% de esa elevación del párpado. Este tiene un control voluntario y además hace parte o está inervado por la rama superior del tercer par craneal. El segundo músculo de importancia es el músculo de Müller, es inervado por el sistema nervioso simpático y eleva aproximadamente 2 milímetros. Y finalmente el músculo frontal, que aunque es un músculo más específico de la cara o de los músculos de la cara, también influye en la elevación del párpado y es importante para el abordaje quirúrgico. Y es inervado por el nervio facial. Entonces, podemos ver en esa imagen tal, donde se inserta a nivel de la órbita, en el borde superior de la órbita y participa brevemente en la elevación del párpado superior. Aquí podemos ver diferentes estructuras que son importantes a nivel, cuando estemos ya viendo las imágenes a nivel quirúrgico, vamos a ver que tenemos una aponeurosis del elevador, tenemos que el músculo elevador del párpado superior se origina inicialmente desde el ala menor del efenoides y se dirige hacia adelante y es intersectado, por así decirlo, por el ligamento de Whitnall, donde sus fibras permiten al final elevar el párpado superior. Ese músculo se inserta pues, a nivel de la placa tarsal o a nivel sí, de la placa tarsal superior. Pero aquí entonces podemos ver igualmente que posterior al septo se encuentra la aponeurosis del elevador y aquí también tenemos a nivel del B otra estructura importante que es el ligamento suspensorio que ayuda también en la parte de la elevación. Eh, Continuando con la parte de anatomía, entonces tenemos que esta estructura de aquí, el septum, como les mencionaba, nos permite ya dividir o tener en cuenta que cuando hacemos esa zona, tenemos una grasa preaponeurótica y que ahí pasamos ya a la observar. Se extiende y se inserta adelante, dando también la apariencia del surco palpebral superior. Como se puede observar también, debajo de esa aponeurosis se encuentra el otro músculo importante en la elevación, que es el músculo de Müller. Entonces, vamos a empezar con ese enfoque clínico. Y para hacerlo como más didáctico, quise como colocar como los signos vitales en tosis palpebral. ¿Y cuáles son los 5 signos vitales en tosis palpebral? La hendidura palpebral o fisura palpebral, el margin to reflex distance 1 y el 2, en la función del elevador y la altura del surco palpebral. Entonces ya voy a hablar específicamente de cada uno. Inicialmente hablemos de la fisura palpebral o hendidura palpebral. En ese caso, se le debe pedir al paciente que mire hacia el frente y se mide con una regla. Aquí podemos ver en ese caso de ese niño, el niño sí está cumpliendo la función de que mire hacia adelante. En este caso, este paciente está mirando hacia un lado, entonces nos puede dar un valor erróneo de la medición de la hendidura palpebral. Aquí ya se le puede observar visión adecuada
de la hendidura palpebral. Perdón. En cuanto a la función del elevador, entonces ese mismo niño que vimos previamente se le está haciendo todas las mediciones, tanto el MR1, el MR2, hendidura palpebral, pero aquí podemos ver que también se le está haciendo se le está midiendo la función del elevador. En esos casos se le pide al paciente que mire lo que más pueda hacia abajo y posteriormente que se mire hacia arriba. Pero algo que hay que tener en cuenta es que se debe bloquear la función del músculo frontal. Entonces, como podemos ver aquí, ese examinador bloquea la función colocando el pulgar en la frente del niño. Entonces, como les mencionaba, pues siempre es importante pues bloquear la función del músculo frontal y cuando hablamos de moderada, cuando se encuentra entre 5 y 9 milímetros y cuando es una pobre función, cuando es menor de 4 milímetros. Entonces, como les mencionaba, pues el surco palpebral superior se da por esa inserción de la aponeurosis del elevador y ese surco palpebral superior, pues lo que se hace es medir su distancia desde el borde o el margen palpebral del párpado superior hasta, hasta donde se encuentra el surco palpebral superior. Esa es la medición que uno debe hacer. Esta altura o ese surco varía dependiendo de las razas, entre pacientes asiáticos, pacientes occidentales. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando hagamos o miremos pacientes, influye mucho la raza del paciente. Entonces, ¿qué valores normales tenemos? Normalmente, el margin to reflex distance 1 y el margin to reflex distance 2 es el 1 es de 4 milímetros y el 2 es de 5 milímetros. ¿Qué diferencia uno del otro? Ese se da, el 1 es porque se mide la distancia desde el reflejo luminoso hasta el margen palpebral del párpado superior y el 2 es porque se mide del reflejo luminoso hasta el margen palpebral del párpado inferior. La hendidura palpebral varía, puede ser entre 9 a 11 milímetros dependiendo de la raza del paciente, pero aquí lo coloqué como aproximadamente 9 milímetros. La función del elevador, ya les mencionaba que lo ideal es que sea mayor de 10 milímetros, pero lo ideal es que sea en 15 milímetros. Y la altura del surco varía pues también de la raza o el sexo del paciente. En las mujeres se encuentra entre 8 a 10 milímetros y en los hombres entre 6 a 8 milímetros. Entonces aquí podemos ver el esquema de lo que, un esquema gráfico que podemos ver en un paciente normal. Porque pues aquí la idea mía o de la exposición es que empecemos a enfocar clínicamente a un paciente con tosis palpebral. Entonces, nos llega este paciente donde tenemos un margin to reflex distance 1 de 2 milímetros y tenemos un margin to reflex distance 2 de 5 milímetros. Una hendidura palpebral de 7 milímetros y una función del elevador del 15 milímetros. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de ese paciente? Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que el paciente tiene una ptosis del párpado superior. Ahora con este paciente tenemos un margin to reflex distance 1 de 7 milímetros, de margin to reflex distance 2 de 5 milímetros, una función de una hendidura palpebral de 12 milímetros y una función del elevador de 15. Entonces, aquí, como podemos ver, es lo contrario a lo cuando tratamos un paciente con tosis palpebral. Y este es un caso de un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Grave, que tiene una retracción del párpado superior. Aquí, entonces, este caso pues, me parece importante mencionarlo porque podemos tener un paciente con un major to reflex distance 1 de 1 milímetro, uno de un margin to reflex distance 2 de 8 milímetros, pero podemos ver aquí tenemos una hendidura palpebral con un valor normal y una función del elevador también en rango normal. Entonces, eso es importante porque podemos tener ese tipo de pacientes y aquí lo clave es que siempre hay que enfocar al paciente no solamente con un valor, sino con todos los, como les mencionaba, los signos vitales de tosis palpebral. Entonces, el diagnóstico de ese paciente es, tiene una tosis del párpado superior, pero también presenta una retracción del párpado inferior. Entonces, en cuanto a la clasificación etiológica, vamos a
mencionar que podemos tener dos grupos principalmente, congénito versus adquirido. Y a su ese es su subclasificación génico, traumático o mecánico. La idea aquí es, como les mencionaba, hablar del enfoque clínico. Entonces, voy a mencionar como lo más relevante en cuanto a la parte de la etiología. Y lo más relevante que es que cuando tenemos un paciente con tosis congénita, ese se da por un pobre desarrollo del músculo del párpado superior durante el desarrollo embrionario. Entonces, eso se considera una etiología principalmente miogénica. Y cuando hablamos de una tosis adquirida, la causa más común se da o por una deshistensión de la aponeurosis del elevador, entonces en ese caso es más una etiología aponeurótica. Y eso es importante recalcarlo porque eso nos influye en el tratamiento que vamos a ver más adelante. Entonces, otro punto clave es que la función del elevador nos permitirá a su vez clasificar y a su vez también determinar el tratamiento a seguir. Entonces, voy a hablar principalmente de tosis congénita simple, que en este caso la función del elevador puede estar deficiente o pobre. En el caso de la tosis involucional, aquí la función del elevador puede estar normal y tenemos otros tipos de tosis de tipo inusual. Entonces, inicialmente, para hablar de la tosis congénita simple, que es causada por una distrofia del músculo elevador del párpado, esta distrofia o ese mal desarrollo del músculo se da por una infiltración grasa durante ese desarrollo. Cuando se observa el músculo a nivel quirúrgico no se ve de un color rojo saludable, sino que se puede observar como más blanquecino. A su vez, el músculo obviamente no va a funcionar bien, entonces su función se encuentra deficiente o pobre. Y eh, algo clave a nivel clínico es que el surco palpebral superior puede estar ausente o muy deficiente al examen físico, o sea, no se puede ver muy bien. Y a nivel también del examen físico, se le pide al paciente que mire hacia abajo, pero puede haber un retraso en esa mirada hacia abajo. Entonces aquí podemos ver tanto fibras, las flechas negras muestran atrofia, hay otras fibras que están un poco más hipertróficas, pero lo ideal de aquí de este esquema histológico es observar que existe una atrofia del músculo. Entonces siempre cuando tengamos junto un paciente, independientemente de la patología oftalmológica, siempre evaluar todo su enfoque oftalmológico, entonces tomar agudeza visual, evaluar la motilidad, hacer la reflexión con cicloplegia y examinar el fondo de ojo dilatado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ese paciente, siempre con la mirada hacia el frente, vemos que en ese caso tiene una tosis palpebral del ojo derecho y continuando, pues aquí podemos observar que en ese caso, aunque se observa, no se le está colocando el pulgar o un tipo de freno a la función del músculo frontal, pero se puede observar que en ese caso también hay una pobre función del músculo, del músculo elevador del párpado superior. Ese caso también es interesante porque en esa imagen del lado izquierdo de la pantalla podemos ver al niño 2 meses previos a ese momento. En ese momento, lo que se muestra es que el niño, para poder ver, inclinaba la cabeza. Y aquí ya se ve que no inclina la cabeza. ¿Eso sí qué significa? Que el niño se acostumbró a su tosis, finalmente pues va a generar a pediátricos. Hay que tener también en cuenta la parte de ambliopía, porque un estudio de Anderson y Baumgart demostró que tenían 123 casos de tosis palpebral y en ellos se encontró que 24 casos correspondían a ambliopía en el lado de la tosis. También habían otros casos, por ejemplo, estrabismo o anisometropía, que también influían en la ambliopía, pero principalmente fue un 20%. Entonces, aquí quiero hablar principalmente de la ley de Herring, que tiene que tenerse muy en cuenta para el quirúrgico.
Entonces, clínicamente, ¿qué contento del paciente? En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente al que se le quiere superar la tosis con esa cintica. Entonces, eso induce un aumento de la inervación en ambos elevadores, lo que provoca la retracción del párpado contralateral. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que cuando se levanta el párpado tóxico, ya sea de forma manual, farmacológica o quirúrgica, esa inervación compensatoria disminuye y el párpado no afectado se empieza a caer. Eso entonces siempre hay que tenerlo en cuenta en la reparación de la tosis unilateral, porque puede causar una tosis secundaria del párpado contralateral y una asimetría significativa. Entonces, cuando tenemos un paciente con tosis congénita simple, obviamente, enfocándonos, debemos de tratar obviamente la ambliopía, pero entonces, si aquí hacernos la pregunta, ¿y si el elevador del párpado no está funcionando bien, qué debemos de hacer? ¿Nos enfocamos en el músculo de Müller o en el frontal? Entonces, si la función del elevador es pobre, nos enfocamos principalmente en el músculo frontal. Y si la función del elevador es buena, entonces nos enfocamos en el músculo de Müller. Aquí lo que quería mostrarles es en el caso de cuando nos queramos enfocar en el músculo frontal. Entonces, hablando del enfoque, ya una parte de la parte del enfoque quirúrgico, tenemos que tener en cuenta la suspensión del frontal. Esta se realiza principalmente cuando la función del elevador es menor de 4 milímetros. ¿Cuál es la meta? La meta es que se pueda elevar el párpado con la contracción del músculo frontal. Existen diferentes suspensores, entre ellos puede ser fascia lata o pueden ser varillas ya sea de Gore-Tex, Supramid o silicona, y todos estos pueden tener sus ventajas y sus desventajas. Entonces, aquí podemos ver, perdón, cómo se realiza el procedimiento. Inicialmente se realiza 5 incisiones en esas posiciones que muestran en la imagen. Se pasa el suspensor, independiente de cuál sea, en el plano suborbicular y y el suspensor es unido al músculo frontal. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, podemos ver ese paciente pediátrico que se le hizo una suspensión del frontal en ambos ojos. Aquí ya tiene las marcas y de manera subconsciente esos pacientes pediátricos empiezan a elevar los párpados con la contracción del músculo frontal. Entonces ellos ya aprenden a poder elevar los párpados con ese procedimiento quirúrgico. Aquí ya podemos ver, en ese caso se pasan, son como suspensores de silicona. Y en cuanto a cuando se quiere utilizar fascia lata, entonces lo que se puede hacer es que hay que tener en cuenta que la fascia lata se desarrolla principalmente después de los 4 años. Es decir, que antes de los 4 años no se puede usar ese procedimiento en pacientes pediátricos. Entonces, ese es como el enfoque que debemos de tener o el, sí, el enfoque que debemos de tener en cuenta cuando queramos utilizar fascia lata para realizar ese procedimiento. Y en este caso, como podemos ver, se entra con un separador y y que recoge la fascia. Y aquí finalmente pues tenemos las 4 piezas que se van a utilizar para el procedimiento. Aquí se pueden observar como los 5 puntos de incisiones que ya les mencioné previamente. Después se insertan pues el suspensor, que es en este caso la fascia lata, y aquí tenemos ah, perdón, eh, cómo se pueden colocar hasta mirar la elevación que queremos en este caso del párpado superior. Entonces, por ejemplo, aquí ya después es el paciente después de la cirugía, pero algo muy importante que se debe tener en cuenta es que cuando se le pide al paciente que mire hacia abajo, el párpado pues ya no va a bajar con la mirada hacia abajo. Entonces, eso es como una advertencia o sí, una advertencia que se le debe mencionar al paciente que eso es lo que va a ocurrir después del procedimiento.
En el caso de las tosis involucionales, en estos casos la función del músculo elevador puede estar normal o casi normal. Se da por una separación de la aponeurosis de la placa tarsal, por eso se menciona que les mencionaba previamente que es una tosis aponeurótica. En esos casos clínicamente vamos a ver que el surco palpebral se encuentra elevado y que la caída del párpado también se encuentra con la mirada hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en este paciente se puede observar que el surco se encuentra bastante elevado y se puede ver en la parte aquí oscura, es que como se encuentra ya, o sea, ya la poneurosis no está, se encuentra insertada y aquí se puede observar cómo se puede, según lo que mencionaban en esa imagen, que se puede ver la translucidez de la córnea a través del párpado. Por eso se ve más oscuro aquí. Ese es otro paciente en donde podemos ver que cuando se le pide que mire hacia arriba, tiene una buena función del elevador. Y en estos casos también vemos que el surco del párpado se encuentra elevado. Entonces, ¿qué abordaje quirúrgico tenemos cuando tenemos un paciente con tosis involucional? Mirar como siempre la función del elevador. Si tenemos una pobre función del elevador, entonces hacemos la suspensión del frontal o un front piece slim. También, si tenemos una función del elevador entre 5 a 6 milímetros, podemos hacer o una resección de la aponeurosis del elevador o un Whitnall slim. ¿Qué es el Whitnall slim? Es cuando se reseca la aponeurosis del elevador y se preserva el ligamento de Whitnall y sus inserciones. Entonces, el ligamento de Whitnall y el músculo elevador resecado subyacente se suturan en la porción superior de la placa tarsal. Y cuando la función del elevador es mayor de 6 milímetros, podemos hacer un avance de la aponeurosis del elevador o una resección conjuntival del músculo de Müller. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos un paciente con tosis involucional o también mirar la función del músculo de Müller? Entonces, tenemos una tosis aproximadamente de 1 a 2 milímetros, tenemos buena función del elevador, entonces hacemos el test de fenilefrina. Ese test de fenilefrina consiste, pues, se realiza es porque recordemos que el músculo de Müller está inervado por el sistema nervioso simpático, se coloca la gota y se espera 10 minutos y se observa lo que vamos a ver más adelante en las fotos que les voy a mostrar. Es positivo, podríamos hacer una resección conjuntival del músculo de Müller y si es negativo, pues podemos realizar un avance de la aponeurosis del elevador. Entonces, este es un paciente que vi, donde como podemos ver, tiene el surco del párpado superior. Aquí estamos haciendo la medición de la hendidura palpebral. Pues, como les mencionaba, se le pide al paciente que mire hacia abajo, que mire hacia arriba, se mide la función del elevador y finalmente pues se hace el test de fenilefrina con fenilefrina al 10%, en donde vemos cómo después de la aplicación de la gota pues se contrae el músculo de Müller y permite la elevación de ese párpado. Entonces, ¿en qué consiste o cómo se realiza la molerectomía conjuntival? Se voltea el párpado, como podemos ver aquí, se observan dos tipos de marcaje, uno que se encuentra a 4 milímetros y otro que se encuentra a 8 milímetros del borde del párpado superior. Se pasan las suturas, aquí se pasa una abrazadera de Putterman, donde se pasa de un lado, pasa al lado medial y se hace la resección de la conjuntiva y del músculo de Müller. Entonces, en cuanto a la preparación de la aponeurosis del elevador, ya les mencionaba, el paciente tiene que tener más de 6 milímetros de elevación del párpado para hacer como... Entonces, ¿en qué consiste ese procedimiento? Es volver a unir o avanzar la aponeurosis del elevador. Entonces, el paciente siempre tiene que estar despierto, mínimamente sedado, porque uno durante el procedimiento quirúrgico, lo que durante
esa sensación, uno le dice, mire hacia arriba, mire hacia abajo. Entonces es muy importante tenerlo el paciente despierto, sedado. En cuanto a los niños, dado que como ellos son de difícil manejo, siempre pues se deben de dormir, entonces se pueden realizar diferentes fórmulas para saber cuánto hay que resecar. Entonces, entre ellos, pues solo voy a colocar como ejemplo la Predoc MRD1, en donde si el paciente presenta un valor de 3 a 4, pues la cantidad de resección puede ser entre 10 a 13 milímetros. Si es 2 y 3 milímetros, la resección es de 14, hay resecciones entre 18 a 22 milímetros. Y finalmente, si es de 0 a 1, la resección puede ser mayor de 23 milímetros. Al final, lo que he notado, pues, es más la experiencia clínica ya de tanto operar de lo que miraba, pues, de los videos y todo esto, es que entre más experiencia en operar niños, pues ya saben cuánta distancia recortar. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Este es un avance del músculo del elevador del párpado superior. Se puede ver cómo se hace el marcaje, donde se va a realizar la incisión, se hace la infiltración. Aquí podemos ver cómo se expone el septum y por debajo del septum, ¿qué vamos a ver? Entonces, tenemos el músculo o la aponeurosis del elevador, tenemos la preaponeurótica y también tenemos el ligamento suspensorio o el ligamento de Whitman. Aquí podemos ver que en la parte superior del tarso también es expuesta, se pasan las suturas a través del elevador. Aquí también pues ya se hace la blefaroplastia, en donde se va a retirar exceso de piel. Aquí observamos lo mismo, cómo se empieza a realizar el procedimiento. Y finalmente, como podemos ver, se hace como la blefaroplastia y ya se tiene el procedimiento final. Y listo. No sé si tengan preguntas o alguna duda o quieran darme alguna recomendación, entonces la idea es charlar sobre el tema. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, este es un tema muy, muy amplio y Listo. es importante que de pronto puntualicemos algunas cosas con respecto al tratamiento cuando uno habla de del tratamiento quirúrgico de una tosis palpebral congénita, que usualmente es una suspensión frontal. Es difícil hacer otros tipos de tratamiento, pero uno a veces, si el paciente tiene algo de función del elevador, se arriesga a hacer un abordaje por anterior del músculo elevador. Eso sería una de las anotaciones. Ahora vamos a ver qué nos dice Silvia o nos dice María Andrea, o el doctor Rómulo, que está conectado desde el Perú con nosotros. Otra opción, otra indicación importante es que cuando estamos ante un paciente con una tosis congénita, casi siempre pues el tratamiento es una suspensión frontal. Raro que se haga una conjuntivomiolirectomía, si haya algo de función, casi que no funciona nunca. Si el diagnóstico es claro de que es una tosis congénita, se hace es una suspensión frontal. ¿Algún comentario, Silvia, María Andrea, Rómulo? Y vamos aclarando el tema. Bueno, doctor, con respecto a sí, a la tosis congénita, esa a veces es un poquito más difícil porque, bueno, en parte porque, como mencionábamos, no hay función pues del elevador por definición y también un poquito pues por las expectativas que tiene la familia sobre la cirugía. Entonces, ahí siempre es claro o importante dejar claro que la elevación del párpado siempre va a depender de qué tanto el niño utilice la ceja y utilice el frontal para poder elevar el párpado superior. Entonces, ahí eso es importante. Respecto a la fórmula que ahí mencionaba Jaime, bueno, digamos que eso no es algo como que esté tan estandarizado. Ya según la experiencia clínica, pues ya los doctores van viendo qué tanto es necesario ajustar la banda de silicona
o en caso tal de que se vaya a hacer por abordaje, pues por vía anterior con el avance de la aponeurosis, qué tanto se debe avanzar la aponeurosis. Normalmente, que esa es, digamos, la fórmula que utilizamos en los adultos, es que por cada milímetro de tosis se avanza más o menos unos 3 milímetros la aponeurosis. Pero como decíamos, esto en niños no es tan claro y además, como lo tenemos con anestesia general, es muy difícil establecer la comparación de la altura del párpado con el ojo lateral. Pero algunos doctores algo que utilizan es que cuando ya ajustan la banda de silicona, por ejemplo, y ven que en el caso de la suspensión frontal, y ven que el margen del párpado está más o menos a nivel del limbo, 1 milímetro por encima del limbo, y ahí se considera que con el paciente despierto probablemente se alcance la altura palpebral deseada. Ahí en niños también mencionan a veces en algunos libros hipercorregirlos un poquito, por lo que mencionamos de que usualmente la suspensión al frontal es un poco menos efectiva que cuando hacemos en un adulto un abordaje pues, de avance de aponeurosis. Entonces, eso, en los niños, digamos que dejar claras las expectativas a la familia, eso es muy importante, mencionarles siempre y enseñarle a los niños cómo utilizar la cejita o la elevación de la ceja para poder elevar el párpado y pues dejar todo escrito en la historia clínica, decirles lo que mencionaba Jaime también de que cuando se utiliza la suspensión al frontal va a haber siempre un retraso del párpado en la mirada inferior. Eso también se le debe aclarar al paciente. Cuando esta técnica se utiliza en adultos, siempre pues se sugiere que con un espejo y todo se le muestre al paciente, como ellos ya de por sí tienen algo de lead lag, mostrarle al paciente cómo quedaría o si esto sería más marcado luego el procedimiento. Y bueno, yo creo que respecto a la suspensión al frontal, como esas anotaciones. Gracias. Silvia, ¿estás por ahí? Sí, Doc, estoy aquí en cirugía, pero sí, sí, estoy acá. Silvia, tú que tienes Bueno, tanta experiencia en el fellow que has tenido con fascia lata, ahora nos hace un sí, comentario señor. sobre la fascia lata, porque en el caso mío personal, pues yo uso más las bandas de silicón y lo que estaba diciendo María Andrea, pues la fórmula no existe, realmente es muy difícil saber cuánto hace uno el ajuste porque el paciente es un bebé, está dormido, sedado y uno tiene que ir viendo a ver hasta dónde lo sube. Pero entonces cuéntanos de tu experiencia. Bueno, nosotros utilizamos la fascia lata cuando es mayor de 4 añitos, mayor de 5 añitos, pues por la formación del músculo, ¿no? De la fascia. Antes de ese tiempo, antes de esa edad, sí utilizamos pues idealmente los bastones de Silastic. Y cuando se utiliza la fascia lata, sí lo hacemos con anestesia general. Idealmente hacemos los dos ojitos al mismo tiempo, pero pues como la mayoría de tosis unilaterales, todas las congénitas unilaterales, pues las hacemos solamente de un solo ojito. Cuando es síndrome de blefarofimosis, las hacemos igual bilateral al mismo tiempo. Cuando utilizamos fascia lata, por lo general, no se tiende como a hipercorrección, sino un poquito hipocorrección, porque la fascia, por lo general, al tiempo como que ella se contrae. Entonces, no dejarlo hipercorregida porque sí se tiende pues como a contraer un poco. Y idealmente, lo que nosotros preferimos siempre es utilizar la fascia lata antes del bastón de Silastic porque es lo que a nosotros nos ha dado pues como en el tiempo que pues dura más, ¿sí? Que los bastones de Silastic. Pero los bastones de Silastic es muy buena opción en pacientes que ya son pues un poco más, que son más jóvenes y pues los que tienen riesgo pues de desarrollar ambliopía. Ok, gracias. ¿Válido? Muchas gracias. Bueno, entonces para puntualizar, este es un tema muy interesante, muy frecuente de la consulta de nosotros los oculoplásticos y todas las recomendaciones que dio Jaime, que recomendó María Andrea y Silvia, es
explicarle muy bien cuando estamos ante un paciente niño, que les tienes que explicar es a los padres. Debes saber muy bien los padres qué es lo que se le va a hacer. Usualmente en mi experiencia personal, yo trato de que los niños estén lo más grandes posibles, no operar estos niños de 1, 2 y 3 años, sino esperar hasta que pueda tener 6, 7, 8 años, si no hay compromiso del eje visual. Si el paciente tiene compromiso del eje visual, pues es una urgencia. Este paciente hay que operarlo con fascia lata, con bastones de silicón, con la técnica que uno maneje. ¿Ok? Despejar el eje óptico porque la ambliopía va a estar ahí, y si no despejamos el eje óptico, estos niños van a tener un problema de falta de desarrollo visual. Es importante en la evaluación de la tosis, todo lo que Jaime nos nombró, tener en cuenta la función del elevador, tener en cuenta la ley de Herring, tener en cuenta la respuesta a la fenilefrina. Es muy diferente tratar niños y tratar adultos, completamente diferente. Y las tosis son diferentes. Si tenemos una tosis involucional, es mucho más fácil que una tosis con origen neurológico, con orígenes traumáticos. Entonces, tener muy en cuenta de eso. A veces tenemos pacientes con parálisis faciales que hacen tosis palpebrales secundarias, son de difícil manejo porque a veces es un daño neurológico. Entonces, tener muy en cuenta cada vez que tengamos una tosis, clasificar muy bien nuestro paciente para ver qué tratamiento le vamos a dar. Y para puntualizar un poco sobre tosis congénitas, yo diría que cuando estamos ante una tosis congénita, estamos hablando de una técnica de suspensión frontal en la mayoría de casos. Algunos casos les hacemos avanzamiento del músculo elevador, y cuando estamos hablando de tosis involucionales, tosis traumáticas que de pronto tienen todo bien y que buena función del elevador, estamos hablando de que vamos a hacer un avanzamiento de la aponeurosis del elevador. Cuando Jaime habla de los que nos explicó del esquema de tratamiento, del enfoque clínico, de la cantidad de avanzamiento, es difícil uno tener como claro qué tanto vamos a avanzar, pero como decía María Andrea, si tenemos 1 milímetro, estamos avanzando 3 centímetros, 3 milímetros del músculo elevador. Pero es difícil, es la experiencia la que hace que uno haga esta cirugía, y usualmente en adultos es mucho más sencillo porque nosotros hacemos este procedimiento bajo sedación. Entonces, este paciente hay que colocar poca anestesia, infiltrar poco, acompañarnos de una buena sedación. En el momento que ya tenemos toda la cirugía, despertar bien al paciente, sentarlo en sala de cirugía y verificar la excursión del párpado si quedó a una buena altura. ¿Ok? Entonces, nos ayuda mucho en los pacientes adultos. En niños, difícil, pero pues la experiencia es la que va haciendo que uno opere estos pacientes. ¿Algún otro comentario? Buenos días, Antonio. Hola, Rómulo. Rómulo nos Bueno, visita desde Trujillo, Perú. gracias, Antonio. Buenos días, Antonio, y buenos días con todos. Lo que yo puedo agregar es de que durante el procedimiento de la anestesia en niños, yo le solicito al anestesiólogo que lo coloque al paciente, al niño, en un grado de anestesia que el ojo esté en la posición primaria de la mirada, porque a veces si está más profundo o más superficial, el ojo está más caído, más hacia atrás, ¿no? Entonces les Correcto. pido eso. Y otra cosita que un profesor me dijo una vez en una charla, cuando le pregunté mucho, me dice, pierde el cuidado, pierde el temor a la hipercorrección en niños, porque casi siempre, o es muy, muy, muy difícil que lo hipercorrijas, ¿no? Entonces, desde que él me dijo esto, le voy un poquito con más fe a las suspensiones y he tenido menos hipocorrecciones desde ese momento, ¿no? Otra cosa también es que en el posoperatorio inmediato le indico a la mamá, a los padres que los lubricantes, ¿no? En el posoperatorio inmediato. Y otra cosa que por lo traumático que es la fascia lata, obviamente yo sé que es lo mejor, pero yo uso el Prolene 5.0 o el Nylon 5.0, que es baratísimo en mi país, y hasta que el niño crezca un poco más y entrarle de nuevo y buscar algo más. También existe algo que
el colgajo del músculo frontal también, que es una técnica bastante, que dura bastante, ¿no? Pero que es muy buena también y el resultado es incluso mejor que la fascia lata, ¿no? Eso es todo. Rómulo, gracias. Bueno, Rómulo es docente de oculoplástica en el servicio del IRO en Trujillo, Perú. Muy importante lo que nos dice el doctor Cáceda, y la lubricación no se nos puede olvidar en el posoperatorio de estos pacientes, ni en adultos ni en niños, y tiene que ser bastante frecuente usar gotas y usar geles. Y hablando del colgado del músculo frontal, es una técnica como opción muy buena para tenerla en cuenta. Gracias por ese aporte, Rómulo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, para todos, si no hay más preguntas o comentarios, ¿algún comentario de los residentes que ya han rotado por oculoplástica? ¿Alguno? ¿Algún aporte? Antonio, una preguntita. Más o menos, ¿cuántos años tú promedio calculas que te duran las suspensiones con el Silastic? Pues buena pregunta. El Silastic, sí, él va cediendo, pero como ya tiene uno despejado el eje óptico, uno ya espera a que el paciente esté en una edad de cirugía con anestesia local y entra más tranquilo a hacer la suspensión si es que hay que volverlo a operar. Actualmente estoy empleando más la banda de silicón porque funciona mejor, tiene mejor, dura más. Uno tiene el control en la parte superior donde se coloca la banda, una, una especie como de canal donde ponen los dos hilas y va apretando. Entonces ayuda mucho con la silicón. El Silastic solo, uno aprieta con el nudo. En este caso no, porque en este caso con las bandas de silicón es mucho mejor, el silicón es mucho más fuerte y ayuda muchísimo para graduar el paciente cuando ya está, así esté dormido, uno gradúa muy bien y aprieta en la parte anterior de la frente, y si cualquier cosa uno podría entrar ahí mismo a aflojar o a apretar el punto y inmediatamente en el posoperatorio hacer eso y hipercorrige si, o sea, si hubo una hipocorrección o hipocorrige si hubo una hipercorrección, lo afloja. Entonces tiene esa ventaja porque no es un nudo, simplemente queda corredizo. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Antonio. Ok. Silvia, ¿estás ahí, Silvia? Silvia también tiene experiencia con el doctor Gallón cuando hacen la técnica de la banda de silicón. Nosotros hemos hecho varios y nos ha ido muy bien. El último que hicimos hace poco, hace unos 20 días, respondió muy bien y quedó excelente el paciente sin hipercorrección. Y lo que decía el doctor Rómulo Cáceda también, no hay que tenerle miedo a la hipercorrección. Los pacientes usualmente quedan hipercorregidos y con los días van mejorando y se van balanceando esos párpados, quedan estéticamente bastante bien. Lo que más les molesta a ellos es la retracción en la mirada abajo, pues, que todos los pacientes quedan con esa molestia inicialmente y va mejorando con los días. Bueno, entonces, para todos una feliz semana y gracias, Jaime, por el tema, muy interesante. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias, Doc. Nos vemos. Chao, Sergio. Gracias. Gracias.